están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Conectados Online a través de las distintas plataformas de Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. En esta oportunidad, la conversación, el diálogo junto al diputado Marcos Silavaca, quien nos acompaña justamente en este programa. Diputado, gracias por estar junto a nosotros hoy aquí en Conectados. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Diputado, bueno, la noticia obviamente ha estado vinculada durante todos estos meses a los efectos de la pandemia, tanto en el plano sanitario como ahora se hace sentir mucho más el plano económico. Y en virtud de ello, obviamente es imposible pasar por alto lo que ocurrió hace algunas horas atrás con el anuncio del presidente de la República de presentar este nuevo proyecto de tercer retiro, pasando por alto lo que había obrado el Congreso respecto a su iniciativa, o a la iniciativa, mejor dicho, que el Parlamento había definitivamente zanjado. ¿Cuál es el escenario que se abre y cuál es la visión que ustedes tienen respecto a lo que ahora está haciendo la moneda? Mira, primero estamos ante un diálogo de sordos. El presidente de la República, dentro de su intervención ayer, llamó al Congreso a dialogar. Pero resulta que este llamado a dialogar se lo planteamos desde el día 1. Cuando yo asumí la presidencia de la Comisión de Constitución y decidí poner en tabla este proyecto, le dije, presidente de la República, hágase parte, discutamos, conversemos, mejoremos el proyecto, trabajemos en conjunto. Y el Ejecutivo nunca estuvo dispuesto a conversar y a dialogar en esta materia. De hecho, la única intervención de los ministros era que el gobierno no estaba de acuerdo con ningún retiro y que iban a recurrir al Tribunal Constitucional si este proyecto avanzaba. Entonces hoy día tenemos un proyecto que va a través de la reclamación que hizo el gobierno en el Tribunal Constitucional y avanza por esa vía. Y tenemos, por el otro lado, un proyecto que solamente conocemos un anuncio comunicacional respecto a algunas materias en particular y cuyo texto aún no conocemos. Y lamentablemente así es muy difícil llevar adelante el proceso de diálogo. Aquí no existe diálogo. Aquí, lamentablemente, se juega con los intereses de la ciudadanía, se juega con el momento dramático que vive la ciudadanía sin ningún tipo de certeza. Si el presidente hubiera querido ayudar y trabajar en orden a presentar una solución real a la ciudadanía, tuvimos que haber iniciado este diálogo hace mucho tiempo. Hoy día se trata solamente de imponer, de especular con un anuncio comunicacional que, te insisto, hasta el momento no conocemos. En el papel, la iniciativa del Ejecutivo, bueno, si bien es cierto no se conoce todavía en detalle, vendría siendo muy parecida a lo que el Congreso despachó, salvo algunos aspectos puntuales. ¿Cómo se puede explicar eso cuando el gobierno dice que no va a apoyar el proyecto, que no está de acuerdo con él, que el proyecto definitivamente es inconstitucional, pero presenta un proyecto o una iniciativa que prácticamente es muy similar en todos los aspectos, por lo menos en los centrales? Mira, claramente es difícil entender lo que está pensando hoy día el gobierno. Difícil entender cuál es la motivación del gobierno, porque pareciera que más funciona la presión social, la baja en la encuesta. Recordemos que en la última academia el presidente está marcando cerca de 9 puntos de aceptación, incide de que todo su sector político, todo, en un desfondado que no habíamos visto en muchos años en la historia reciente de Chile, vemos que todos sus partidarios le dicen al gobierno que está equivocado. No solamente nosotros como oposición. Las palabras de los diferentes personeros de derecha, y es cosa de escuchar hoy día a Ignacio Briones, ayer en la noche a Belín Matei, lo que ha dicho Desbordes, lo que ha dicho Joaquín Lavín, todos llaman al gobierno a que escuchen. Lamentablemente este gobierno no escucha. Yo creo que fue tal el nivel de desesperación, tal el nivel de presión ciudadana del Congreso, no solamente de la oposición, sino que de manera transversal, que el gobierno ha cedido en orden a tratar de buscar una medida que en algo le ayude a poder contener el tremendo descontento social que hoy día existe en el país. ¿Y esta medida, a su juicio, apunta más a aquello, a contener el descontento de la sociedad en su conjunto, o a tratar de contener el descontento dentro de su propio sector político? Mire, yo creo que hoy día el gobierno está desesperado, desfondado, está sin ideas claras, sin conducción, con una conducción muy debilitada. Y eso se demuestra con el anuncio de ayer. Y claramente hoy día yo creo que el presidente se ha dado cuenta de que su gobierno ya pasó a la historia como el peor gobierno de la historia de nuestro país, ¿ya? Y para no
generar esta convulsión que se está gestando gracias a estas medidas, el presidente sale con una medida desesperada, que es tomar la base del proyecto que ya se ha aprobado y incluirle un par de cosas. Yo quiero rescatar, por ejemplo, dentro del proyecto, solamente en términos de anuncios comunicacionales, el tema de las rentas vitalicias. Pero recordar también que hace 7 meses atrás, cuando nosotros pusimos el tema en la Cámara, le propusimos esta medida al presidente de la República. Llega 7 meses tarde. Los vecinos que están hoy día en renta vitalicia están también pasando un momento dramático. Y cuando nosotros le dijimos, ¿sabe, presidente? Trabajemos en conjunto, establezcamos una mesa de trabajo, el presidente dijo, no, los capitales de las aseguradoras no se tocan. Entonces, te insisto, hoy día tenemos un gobierno que no tiene brújula, que no tiene sentido de la realidad y que está atendiendo a un descontento no solamente social, sino que también de sus partidarios. Ahora, yendo al contenido del proyecto en sí, si bien es cierto, ustedes todavía no conocen el detalle, no conocen en específico la letra de la iniciativa, ¿estarían por aprobar este proyecto o definitivamente se quedan con lo que la Cámara ya despachó en su minuto y que ahora el Ejecutivo ha confirmado que va a objetar ante el Tribunal Constitucional? Mira, yo creo que el actuar de la Cámara de Diputados y del Congreso Nacional fue correcto y en ese sentido yo hubiera esperado al presidente que se hubiera sumado, lo hubiera patrocinado, lo hubiera vetado si hubiera querido para mejorar aquellas materias en las cuales nosotros no tenemos competencia. Pero el presidente ha optado por una visión diferente, una visión de confrontación, una posición de falta de diálogo. Y hoy día eso implica que, además de la oposición que tiene al interior de sus filas, de Chile Vamos, tiene una oposición férrea en el Congreso. Los senadores de la oposición fueron súper claros respecto a la postura que ellos van a adoptar, porque en definitiva, te insisto, tenemos un gobierno que da palos de ciego, que no tiene norte, que no tiene brújula y que trata de conflictuar. En vez de tratar de unificar, que lo que uno esperaría de un líder, trata de conflictuar a la oposición con el gobierno presentando proyectos paralelos. Porque me pongo en otra hipótesis. Imagínate, el Tribunal Constitucional declara legal y constitucional el actuar del Congreso Nacional. Y en el intertanto se aprueba el proyecto del gobierno. ¿Vamos a tener tercer y cuarto retiro inmediatamente? ¿Eso es lo que busca el presidente de la República? Entonces, te insisto, cuando falta diálogo, cuando falta espíritu republicano, ocurren crisis. Y el que hoy día está provocando esta crisis es el presidente de la República. Yo soy partidario de ayudar y buscar las medidas que tengan que tomarse para ir en apoyo a la ciudadanía y por lo menos yo estoy absolutamente abierto a un diálogo, pero un diálogo de verdad. Sí, para allá iba justamente porque usted bien lo plantea, aquí se genera un problema político, aquí la oposición ha sido ya bastante categórica con sus afirmaciones respecto a que no está de acuerdo prácticamente a firmar un cheque en blanco para aprobar el proyecto del presidente, pero detrás o los beneficiarios quienes están pidiendo este proyecto son los ciudadanos, que muchos de ellos ya no pueden seguir esperando que se siga dilatando la entrega de este tercer retiro. ¿Qué pasa con ellos, que son justamente las personas a las que se tiene que beneficiar con este tipo de iniciativas? Porque si el proyecto fracasa, si el Tribunal Constitucional acoge el requerimiento del gobierno y la oposición rechaza el proyecto finalmente que está presentando el Ejecutivo, la gente se queda sin la plata que está esperando. ¿Cómo se soluciona eso? Insisto, cuando falta conducción, cuando falta liderazgo, cuando falta diálogo, se provocan este tipo de crisis. Yo en lo particular he manifestado públicamente que estoy absolutamente disponible para trabajar en pos de un diálogo real, fraterno y que esté mirando una sola cosa, el bien común de los chilenos y las chilenas. Porque mi rol como parlamentario es representar mi región de Los Ríos y representar a los vecinos que están pasando muy mal. Y en ese sentido no puedo cerrarme a la posibilidad de aprobar algún beneficio que vaya hacia los vecinos y vecinas de Los Ríos. Entonces yo en lo particular estoy absolutamente abierto, pero lamentablemente cuando no tenemos conducción, cuando no tenemos diálogo, cuando tenemos un gobierno que no tiene ningún norte y no tiene ninguna propuesta de trabajo conjunto, es difícil avanzar. Diputado Marcos Gilavaca, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista, en un tema que es tan contingente y que respecto del cual la gente tiene, digamos, tanta atención y, por qué no decirlo, tanta urgencia para recibir estos recursos y otras ayudas del Estado en el marco de esta pandemia. Muchas gracias por haber conversado hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes, que tengan un excelente día.
la conversación, el diálogo aquí en Conectados Online. Nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad.